Muy buenos días, mi nombre es Guillermo Gainze, estudiante de la materia Historia Económica y Política de Venezuela y de la carrera Licenciatura en Gerencia Agroindustrial de la Universidad de Yacambú. Hoy estaremos hablando un poco acerca de la transición venezolana desde aquella Venezuela agroexportadora a la Venezuela minero exportadora. Nuestra agenda del día de hoy pasa por 5 puntos muy importantes. Lo primero será hacer una breve introducción al tema de transición. Luego veremos un poco el contexto histórico de la época, algunos factores que incidieron en esta transición, hablaremos un poco del impacto económico, social, algo ambiental y finalmente cerraremos con todos aquellos desafíos, oportunidades que tenemos todavía por delante y unas conclusiones de cierre para este tema. En este momento haremos una breve reseña de todo el tema. Fíjense, en el siglo XIX y a mediados del siglo XX, Venezuela basaba su economía principalmente en la exportación de productos agrícolas. Aquí nosotros hablamos del cacao como primer producto de exportación y luego vino el café y lo desplazó, pero era siempre una estructura agroexportadora y monoproductora que se mantenía con dependencia de mano de obra esclava y bueno, con trabajo en los peones de la hacienda. Eh, este desplazamiento, digamos, del cacao por el café, esto se dio entre 1830 y 1840, cuando también entraron en exportación otros productos como ganado vacuno, cuero de reses, algodón, añil, tabaco. Hubo casos de dividive y también del caucho, que fue muy importante en la época. En ese momento la situación económica y social de Venezuela era, bueno, estábamos saliendo del proceso de independencia, estábamos instaurando la nueva república. ¿Qué había en ese momento? Venezuela, un país pobre que acaba de salir de la guerra, no habían industrias y la mayoría de la población se dedicaba simplemente a las labores agropecuarias. Luego aparece el petróleo y la minería. En 1914 Juan Vicente Gómez decide que Venezuela debe ser un país dedicado a la explotación a gran escala digamos, de todo lo que es la minería y lo que es el petróleo. Claro, vio el negocio en sus manos y bueno, este era el camino a seguir. En ese momento Venezuela se convierte en uno de los principales países exportadores de petróleo y con una de las mayores reservas comprobadas en el mundo. Esto, bueno, no es para nadie un secreto que en algún momento PDVSA llegó a ser la cuarta empresa mundial exportadora de petróleo. En ese momento hubo grandes cambios en la demanda internacional, ya los productos, digamos, agropecuarios pasaron a un segundo plano y lo más importante era todo lo que había detrás de la industria petrolera. Estos cambios afectaban la economía del país, convirtiéndolo en un país dependiente del petróleo. De la mano de esta actividad viene todo el marco legal. Ya Venezuela se organiza y crea nuevas políticas para fomentar la minería, la explotación del petróleo, y esto lo que hace es que migremos de aquella Venezuela agroexportadora a una nueva Venezuela minero exportadora, con unas políticas ya fomentadas que ayudan a la explotación del crudo. Como vimos en nuestra introducción, la economía venezolana descansaba sobre la producción y exportación de algunos productos como era el café, el cacao, la caña de azúcar, la cebolla, el maíz, papa, algodón. Y esto fue en aquella época de 1830 a 1935. Este fue, digamos, el momento donde hubo ese boom de agroexportación. Eh, la agricultura era intensiva, también había extensiva. Todo dependía si era para el mercado de exportación o si era para el mercado interno. Las principales zonas agrícolas de Venezuela estaban entre Miranda y Sucre. Bueno, allí estaba el cacao, todavía se mantiene, claro, en mucho menor medida.
Teníamos café en los Andes, Lara, Portuguesa, en Monagas. Teníamos algodón, arroz, tabaco, papa, maíz, eso en los llanos, parte de los valles de Caracas, también en Aragua. Teníamos ganado vacuno, porcino, en los llanos, los Andes, en la región centro-occidental, que aún se mantiene. Todos estos productos iban directamente y eran comercializados con España como nuestro primer mercado, con las islas del Caribe y también con algunos otros países americanos que demandaban estos productos. Es muy importante también saber quiénes eran los exportadores. Los exportadores eran las latifundistas militares, que eran los que estaban en ese momento al mando, los oligarcas criollos, que eran los oligarcas que estaban aquí desde inicios del descubrimiento, y eran todas aquellas personas que se beneficiaban de la adjudicación de tierras a la corona. Y ellos o sea, su principal forma de exportación era a través de crear un monopolio donde ellos lo manejaban, generaban los ingresos y se aprovechaban de esta mano de obra barata, que era los esclavos. También habían pocos bajos impuestos por el tema de que no estaba poblado completamente el país. Y bueno, el traslado marítimo a través de 3 principales puertos que habían en Venezuela, los cuales daban apertura a este tema de exportación. Luego se da la transición a la explotación minera, esto de la mano de Juan Vicente Gómez, entre 1914 y 1920. Aquí inicia la explotación y comercio del petróleo en el país. Esto impacta inmediatamente la parte, la agroexportación, ya que se ven disminuidos los ingresos de exportación agrícola. La gente deja de trabajar en el rubro agrícola y empieza a migrar a este sector petrolero. Y todo esto por la demanda, digamos, de dinero que pueda aportar. En ese momento comienza una inversión brutal de capital extranjero en el país. Se crean nuevas industrias, se crean nuevas carreteras, ya había que transitar a través del país para poder mover la maquinaria, mover, digamos, los taladros, tubería, todo esto. Hubo ese abandono del campo del que les comenté anteriormente. Los campesinos que estaban en la zona agrícola se terminan yendo a las zonas petroleras y todo esto siempre buscando mejor calidad de vida. Esta atracción de la inversión extranjera, la urbanización y construcción de carreteras a lo largo y ancho de la zona de influencia y las leyes creadas trajeron como consecuencia una Venezuela dependiente de una renta, es la renta petrolera. Ya en 1960, el presidente Betancourt crea la CBP, que es la Corporación Venezolana de Petróleo, y allí ya se toman acciones donde el petróleo empieza a pagar impuestos al fisco, esto beneficioso para el gobierno. Y bueno, allí se empieza a ver ya la forma como el gobierno empieza a depender de esta renta y al gobierno depender de la renta en un estado paternalista, eso nos los transmite a nosotros el pueblo y terminamos todos migrando hacia esta explotación minera y de petróleo. Eh, para ir cerrando nuestra exposición y bueno, ya tenemos minutos hablando acerca del tema. Quería cerrar con aquella frase que dice sembrar el petróleo. Esta la dijo el doctor Arturo Uslar Pietri en 1936. Esto fue en un editorial de periódico. Y él hablaba de que los ingresos provenientes de la explotación petrolera debían invertirse en los otros sectores del país, principalmente en la agricultura, en la cría, en las industrias nacionales. Esto fue uno de los errores que no tomó el gobierno en su momento en cuenta. Y fíjense que está hablando en 1936 y ahorita estamos en 2025 y estamos en la misma situación. Si en ese momento se hubiesen invertido todo lo que generó la renta petrolera en la agroindustria, nosotros en este momento estuviéramos en una Venezuela totalmente diferente, una Venezuela que no depende solo del petróleo, que el
petróleo sería solo digamos, un negocio adicional, sino que tuviéramos agricultura, tendríamos cría. Fíjense, tenemos un país rico en tierras, tenemos un país con estaciones climáticas perfectas para café, cacao, caña, algodón. Esto es algo que todos sabemos. También tenemos razas genéticas de ganado vacuno excelentes. Por allí tenemos una raza muy famosa que es la llamada Carora, que bueno, todo el mundo, en todas partes del mundo quisieran tratar de llevarse este tipo de reses a otra parte para progresar en lo que se llama el ganado vacuno. Pero entonces fíjense, hay que sembrar el petróleo, todavía corresponde dejar de ser una Venezuela rentista para llegar a ser una Venezuela con varios frentes. Como dicen por ahí los economistas, no hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero esta exposición haya cubierto sus expectativas. En la próxima lámina les dejo algunas referencias bibliográficas utilizadas y muy buenas tardes.